Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Es una bendición estar este tercer domingo del tiempo de Pascua, una vez más recordando las bendiciones que vienen de parte de nuestro Dios. Por esto ofrecemos un cordial saludo a ustedes, los hermanos de nuestra iglesia luterana Cristo, como también damos un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos de las congregaciones en Latinoamérica, como también a los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. El evangelista que vamos a usar hoy en la meditación de este tercer domingo del tiempo de Pascua es San Lucas capítulo 24, los versículos del 36 al 49. Invito a los que puedan ponerse de pie que lo hagan. Y nos dice así la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Lucas, por medio de este evangelio, nos anima para que usemos la Pascua como muestra que nuestra fe es verdadera. Y a propósito de este tema que se ha preparado para hoy, en verdad la Pascua es un tiempo muy indicado para que nosotros podamos confrontar nuestra fe, para que nosotros podamos ver qué creemos y en quién creemos. El salmo para este día, el Salmo 118, en el versículo 28 nos dice, mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Estas palabras muestran de que nosotros tenemos una relación muy personal con nuestro Creador y Salvador. Cuando usamos esta expresión, mi Dios o Dios mío, no estamos diciendo que es el Dios de otro o el Dios de otro pueblo. Estamos afirmando en quién creemos. En el Dios Trino, el Dios Creador, Salvador, Él es nuestro Dios. La lectura de Lucas hoy es importante que nos muestra en el versículo 45 estas palabras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Por qué Lucas nos muestra estas palabras? Porque Jesús quiso abrir el entendimiento de los apóstoles. Porque en verdad Él quería que ellos también pudieran ver esa relación personal que Él tenía con ellos. Pero esto nos recuerda nuestro pecado en contra del tercer mandamiento, cuando hubo un tiempo en que usted y yo éramos incrédulos. Usted y yo nos burlábamos
de aquellos que eran creyentes en esa época, y no solamente nos burlábamos de ellos, sino que en muchas oportunidades dijimos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y esto lo decíamos porque teníamos esa falsa enseñanza de que los hombres escribieron la Biblia y que nadie podía contestarnos o respaldar algo diferente. También en esa época nosotros mostramos nuestro pecado contra el tercer mandamiento porque usábamos la Biblia como un amuleto. Era solo llegar a la sala de nuestra casa y ver un atril con una Biblia de tamaño familiar abierta en el Salmo 91, usándolo como protección para nuestras casas. ¿Cuántas veces leímos el Salmo 91 en esa época? Pero no solamente usted y yo recordamos cómo pecábamos contra el tercer mandamiento, sino que también vemos que hoy en día muchos leen la Biblia sin fe. Las escrituras están en el idioma de muchas personas, pero como no tienen el Espíritu Santo, no entienden el mensaje y no creen el mensaje que está allí en las escrituras. Hoy muchos leen la Biblia y están llenos de conjeturas, de preguntas, de vacíos, y esto es porque no tienen fe. Los apóstoles en ese momento estaban viviendo una circunstancia en su emoción, estaban conmovidos. El único tema que para ellos era hablar en ese momento era la resurrección de su Señor. Eso lo podemos ver actualmente, cuando sucede algo en nuestra ciudad, en nuestro país, algo que casi nunca sucede todo el día en las noticias, en las redes sociales, todo el mundo habla de ese tema. Lo mismo sucedió con los apóstoles. Ellos, el mismo día que Jesús resucitó, se les apareció en la noche. Como Tomás no estaba, se les volvió a aparecer 8 días después. Luego, en el contexto que vemos hoy, vemos cómo Jesús caminó con 2 de sus discípulos hacia Emaús. Y es por eso que Lucas nos dice que ellos estaban espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Aún ellos no habían entendido qué es lo que había sucedido. Y es por esto que Lucas nos muestra que Jesús se les presentó una vez más. Y nos dice los versículos 39 al 43, que Jesús les dijo: miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Jesús, ¿por qué hizo esto? Para mostrarles que esa paz que él había ganado, con la cual los había redimido a ellos, a usted y a mí, es verdadera. La manera de interpretar la Biblia aquí es muy importante, porque estamos parados frente a una historia verdadera, es algo literal. No necesitamos que alguien nos explique más profundamente qué fue lo que sucedió en esa aparición de Jesús. Jesús se le apareció a los discípulos para mostrarles que así como su muerte fue real, y usted y yo hemos pasado por momentos difíciles donde hemos despedido a un familiar, a un amigo, y sabemos que desde el momento en que él muere, no vamos a volver a escuchar su voz, no vamos a volver a tratar con él. Eso mismo estaba pasando con sus apóstoles. La muerte de Jesús fue real, pero también al presentárseles de esta manera, a comer este pez y este manjar que era tan delicioso para ellos en esa época, ese panal de miel, comerlo, pues les estaba demostrando que no era un espíritu, que en verdad él había resucitado. Hoy estamos confrontando nuestra fe. En nuestro tercer domingo del tiempo de Pascua estamos reafirmando
que creemos en el Dios Trino, pero además de esto, creemos que Jesús resucitó entre los muertos. Además de esto, creemos que Jesús llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos no solamente nuestro pecado o el perdón de nuestro pecado contra el tercer mandamiento, sino que Él también perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. Es por esto que nuestra fe es verdadera. Y como nuestra fe es verdadera, también Él tiene un propósito claro. Así como lo tuvo con sus apóstoles, lo tiene para con usted y conmigo. Y nos sigue contando Lucas en los versículos del 44 al 47, que Él les dijo que estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para yo ser testigos de Jesús, para que usted y yo seamos testigos de Jesús, necesitamos la fe. Ya sabemos que por la obra del Espíritu Santo tenemos esta fe. Creemos en el Dios Trino verdadero, creemos quién es Jesús para nosotros, y es por eso que usamos la predicación del arrepentimiento, que no es otra cosa que predicar la ley. Es así como también predicamos el perdón de los pecados, que no es otra cosa que predicar el Evangelio. Y es así como usted y yo tenemos seguridad desde la palabra de Dios, con la palabra de Dios, de que toda nuestra fe, todo esto es verdadero. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo cumplió en estas palabras el tercer mandamiento. Lo hizo perfectamente en el lugar suyo y mío, al decir que lo que dijo Moisés, lo que escribieron los salmos, los profetas, en él se cumplió. Él cumplió la palabra de Dios perfectamente. Pero también vemos cómo él sufrió, murió y al tercer día resucitó entre los muertos para no solamente pagar por nuestro pecado en contra del tercer mandamiento, sino también por todos nuestros pecados. Y encontramos en esta vida perfecta de Jesús, en su sufrimiento, en su muerte, en su obediencia perfecta, vida nueva, vida espiritual. Encontramos cómo el Espíritu Santo nos ha dado la fe. El valor que usted y yo hoy le damos a la palabra de Dios es diferente. Y gracias a la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos lleva hacia Jesús. Es el Espíritu Santo quien hace que en verdad podamos entender qué es el pecado, las consecuencias del pecado. Y entre más entendamos qué es el pecado y sus consecuencias, más estamos agradecidos con la obra de nuestro Señor y Salvador. Esta fe que usted y yo tenemos es esa misma fe que tuvieron los apóstoles, porque podemos ver que a ellos se les abrió el entendimiento. Hoy estamos recordando el momento en que se nos abrió el entendimiento para nosotros, y en ese momento pudimos saber, entender, creer y confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que todo lo que hacemos es en su nombre, que toda esta predicación y estamos reunidos es en su nombre. La palabra de Dios, que tiene un gran valor para usted y para mí, nos dice por medio del apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 15, los versículos del 13 al 17. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estáis en vuestros pecados.
Pero, ¿qué conclusión sacamos al escuchar estas palabras? Que nuestra fe es verdadera, que nuestra fe está viva. Y no solamente la confesamos con nuestra boca, desde nuestro corazón, sino que también nuestra fe es vívida, es decir, tiene vida. Y es por esto que cuando leemos en 1 de Juan capítulo 1, el versículo 7, que nos dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto nos afirma que esa comunión que tenemos con Dios hace de que llevemos vidas guiados por los mandamientos. Cada vez que usted y yo estamos confrontados con la palabra de Dios, reconocemos que somos pecadores, pero también vamos a nuestro abogado. El Espíritu Santo nos lleva a nuestro abogado, a Jesús, porque en Él encontramos perdón de nuestros pecados. Nuestra fe también nos lleva a vivir confiando en la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso nosotros mostramos siempre con esta fe que hay un lugar verdadero en el cielo esperándonos, que cuando nosotros partamos de este mundo, lo más seguro es que muchos no vamos a volver a verlos ni siquiera en la eternidad, pero tengamos esta fe, que usted y yo hoy estamos acá reunidos, la cual hace de que estemos juntos en el cielo, aquella que hace que así nosotros no vimos a Jesús cumpliendo los mandamientos, no lo vimos a Él crucificado, pero sí tenemos esa confianza de que Él es por el cual somos salvos. Por esto, hoy concluimos nuestro mensaje con Hechos capítulo 4, versículo 12. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.